No todas las exploraciones terminan donde uno espera. A veces, el verdadero tesoro no está tras las paredes de un castillo, ni bajo un candado oxidado, sino perdido en el olvido, cubierto por la maleza y el tiempo. Nuestra misión original era adentrarnos en un castillo histórico, un edificio olvidado por la civilización, un refugio de secretos antiguos. Pero cuando encontramos todas las entradas selladas, pensamos que la aventura había acabado. El castillo, aunque imponente, parecía más una trampa que una invitación. Sus muros cubiertos de hiedra susurraban historias de abandono, y cada ventana tapiada nos devolvía un reflejo distorsionado de nuestra propia curiosidad. Rodeamos el edificio, sintiendo que algo no encajaba. El aire era denso, cargado de humedad, y de ese olor inconfundible a madera podrida mezclada con moho antiguo. Las ramas secas crujían bajo nuestros pies como si intentaran advertirnos que no éramos bienvenidos. Las puertas principales, enormes y de madera oscurecida por los años, estaban aseguradas con gruesas cadenas oxidadas, y las pequeñas entradas laterales parecían haber sido selladas siglos atrás. La desilusión comenzaba a invadirnos. No era la primera vez que un lugar prometía más de lo que ofrecía. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, y por un momento, el mundo pareció quedarse en silencio, como si hasta los pájaros contuvieran la respiración. Y fue precisamente en ese momento de silencio absoluto, cuando decidimos alejarnos un poco, en busca de alguna alternativa, algún rincón olvidado que nos diera una oportunidad de salvación para esta exploración. Caminamos bordeando un seto espeso, apartando ramas secas con las manos, hasta que, a unos metros de distancia, algo llamó nuestra atención. Una estructura improvisada, cubierta parcialmente por la maleza, apenas visible entre la niebla matinal. Nos acercamos con cautela, sin saber exactamente qué íbamos a encontrar. Y ahí, como un espejismo que solo los ojos atentos pueden descifrar, se abrió ante nosotros la visión de un cementerio de acero. Un lugar donde los restos de otro tiempo emergían del olvido. No habíamos encontrado simples escombros. No habíamos encontrado basura. Habíamos encontrado un verdadero museo de óxido, donde cada pieza abandonada contaba una historia distinta. Un relato detenido entre la gloria pasada y la decadencia presente. Qué equivocados estábamos pensando que la aventura acabaría allí. Porque al alejarnos del castillo y adentrarnos en los terrenos baldíos que lo rodeaban, tropezamos con algo mucho más grande que una simple reliquia. Un auténtico museo de óxido. No una colección cualquiera, no unos pocos coches olvidados, sino un cementerio de historia automotriz, donde cada rincón susurraba ecos de otra época. Un lugar donde la naturaleza y el hierro libran una batalla silenciosa, y donde los autos clásicos, verdaderos íconos de su tiempo, duermen su último sueño bajo capas de herrumbre, ramas y musgo. Cada vehículo abandonado allí parecía haber sido colocado como si formara parte de una exposición. Solo que aquí, las vitrinas son de polvo, los letreros son cicatrices de óxido, y las luces que iluminan las joyas del pasado son los rayos filtrados de un sol indiferente. Hoy te invitamos a entrar con nosotros en este museo de óxido. Un museo que nadie visita, un museo que nadie recuerda, pero que guarda entre sus ruinas el alma misma de una época que se niega a desaparecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás seguir acompañándonos en cada nueva exploración de lugares que el mundo quiso olvidar. Pero nosotros no. Todo comenzó intentando acceder al castillo, pero recientemente habían reforzado todas las entradas, puertas tapiadas, ventanas bloqueadas. La misión era imposible. Frustrados pero no derrotados, decidimos recorrer los terrenos, esperando encontrar alguna entrada secreta, o simplemente algo que valiera la pena. Y ahí estaba. Una escena surrealista. Entre la hierba alta y los árboles caídos, surgieron siluetas metálicas cubiertas de musgo y óxido. Una colección de coches clásicos abandonados al tiempo. Más tarde supimos que el terreno pertenece a un vizconde que lo heredó en los años 90. Desde entonces, todo parece haberse detenido, como si el tiempo se hubiera congelado. Nada más poner un pie en esa zona, nos dimos cuenta de que alguien todavía se encargaba de cuidar el exterior. Césped cortado, caminos transitados, pero eso no nos detuvo. Después de tantos kilómetros recorridos, no pensábamos irnos sin ver qué secretos guardaba este rincón olvidado. Desde una abertura, pudimos ver un poco del castillo,
No podemos mostrar demasiado para preservar el lugar, pero creednos, es un auténtico pedazo de historia atrapado en el tiempo. La vegetación había empezado a devorar los coches. Algunos estaban atrapados hasta las ruedas. Otros presentaban daños serios, como si un árbol hubiera caído encima de ellos. De hecho, viendo los árboles arrancados de raíz a nuestro alrededor, era bastante probable que muchos de estos daños no fueran accidentes de tráfico, sino la brutalidad de la naturaleza misma. Seguimos explorando y dimos con más sorpresas. Camiones, coches escondidos bajo la maleza, casi invisibles a simple vista. Cada vehículo parecía contar una historia de olvido y resistencia silenciosa. Llegamos a la parte trasera del castillo. Nuestra idea era intentar una entrada, pero la situación era muy distinta de lo que esperábamos. No solo todo estaba sellado, sino que habían instalado varias caravanas nuevas. En mapas antiguos, esas caravanas no aparecían, lo que indicaba que alguien había regresado a este lugar recientemente. No era un sitio completamente abandonado. Las marcas de neumáticos recientes en los caminos confirmaban nuestras sospechas. Había que actuar rápido. Por precaución, decidimos mantenernos alejados de las zonas habitadas y enfocarnos en los auténticos protagonistas de esta historia, los coches clásicos consumidos por la naturaleza. Si te está gustando este viaje al pasado, déjanos un buen me gusta. Así sabremos que quieres más exploraciones como esta. Seguimos. En uno de los antiguos graneros encontramos joyas increíbles. Primero, varios Fiat 500. Esos pequeñísimos coches italianos que en su época dominaron las estrechas calles europeas. Junto a ellos, un Citroën estilo 4x4, aún con el detalle curioso de tener el diagrama de marchas grabado en el cristal. Cada paso que dábamos nos revelaba nuevos tesoros, pequeños cortacéspedes oxidados, coches sepultados por ramas, estructuras metálicas apenas reconocibles bajo capas de tierra y musgo. Y, de repente, un coche enorme, casi el doble de tamaño que los demás. ¿Sería un Cadillac? Era difícil asegurarlo entre tanto daño y suciedad, pero todo apuntaba a que estábamos ante un auténtico clásico americano. Junto a él, otros vehículos, incluyendo un antiguo camión de bomberos que todavía conservaba una pegatina de 1989. El morro de ese camión era tan extraño que jamás habíamos visto algo parecido. Su diseño hablaba de una época donde todo era más artesanal, más robusto, más humano. Pasamos a otra zona aún más impactante. 3 coches extraordinarios perfectamente alineados. Primero, un Chrysler Plymouth de 1938, con su icónica parrilla vertical y faros saltones, un diseño que parecía sacado de una película de gángsteres. Luego, un Citroën Traction Avant de 1954, uno de los primeros coches de tracción delantera producidos en masa, famoso por su elegante silueta y por revolucionar la industria automotriz europea. Y finalmente, un Peugeot 402 de 1936, con esas líneas curvas tan art déco y detalles en cromo que todavía, a pesar del paso de los años, conseguían arrancar suspiros. La maleza y una vieja máquina agrícola nos impedían verlos en todo su esplendor, pero aún así, el alma de esos coches seguía brillando. Mientras seguíamos caminando entre chatarra oxidada, encontramos varios Fiat más, casi formando una colección paralela. El color original apenas se adivinaba entre las capas de suciedad, pero algunos todavía conservaban sus rasgos clásicos. Formas redondeadas, faros prominentes, esos detalles que hacían del Fiat 500 un ícono de su época. Había además pequeños tractores, motocicletas e incluso lo que parecía ser un pequeño taller improvisado donde alguna vez repararon estas joyas. Cada paso era como retroceder en el tiempo, como abrir una cápsula cerrada durante décadas. Uno de los vehículos que más llamó nuestra atención fue una camioneta oxidada que parecía haber sido un vehículo militar, tal vez utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Sus remaches, sus neumáticos gruesos y su estructura imponente hablaban de una época donde la funcionalidad dominaba sobre la estética. El espectáculo era impactante. Musgo cubriendo capós, ramas creciendo a través de las ventanillas rotas, raíces abriéndose paso entre los motores. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido reclamar estas máquinas humanas, integrándolas de nuevo al ciclo vital del bosque. Algunos coches tenían los cristales intactos, otros apenas conservaban la forma de lo que alguna vez fue su carrocería.
El óxido había hecho su trabajo de manera implacable, comiendo el metal, borrando los colores, redibujando las líneas de diseño con formas caprichosas y aleatorias. Parecía un recordatorio visual de que todo lo creado por el hombre, por más poderoso que parezca, eventualmente se rinde ante la fuerza implacable del tiempo. Cada coche parecía susurrar historias olvidadas, de jóvenes que soñaron recorrer el mundo en ellos, de familias que alguna vez hicieron largos viajes de vacaciones, de tiempos de guerra, de reconstrucción, de esperanza. Eran más que simples montones de metal viejo, eran cápsulas del pasado, congeladas en un eterno ocaso. Y aunque muchos pensarían que están muertos, nosotros creemos que todavía respiran, todavía cuentan su historia, solo que ahora lo hacen a través del crujir del óxido y del susurro del viento entre las ruinas. Antes de terminar la exploración, encontramos algo que nos dejó sin palabras. Atrapado entre dos árboles, había un coche tan antiguo y destruido que apenas podíamos identificarlo. La forma del capó, los remaches, las proporciones, todo apuntaba a un modelo fabricado entre 1920 y 1930. Una auténtica pieza de museo, olvidada a la intemperie. Tal vez fue un coche de lujo, tal vez un coche de guerra. Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que su espíritu, su presencia, todavía imponía respeto. Era el guardián silencioso de todo ese cementerio de automóviles. Lo que hoy descubrimos no fue simplemente una colección olvidada en mitad del campo. Number fue un auténtico museo de óxido, un santuario accidental donde los coches clásicos, desde pequeños Fiat 500 hasta majestuosos Chrysler Plymouth de los años 30, descansan en silencio, esperando a que alguien, aunque sea por unos minutos, recuerde su grandeza. Estos vehículos no son solo chatarra, son testigos mudos de generaciones enteras, testigos de familias enteras viajando, de jóvenes soñando con libertad, de una Europa en reconstrucción, de un mundo que alguna vez creyó en el futuro a través de las ruedas. Hoy, su belleza ya no está en la pintura brillante ni en los motores rugientes. Hoy, su belleza está en las cicatrices del tiempo, en la resistencia silenciosa ante el olvido, en las ramas que se aferran a sus chasis como si quisieran protegerlos de desaparecer del todo. Quizás dentro de unos años, estos coches sean solo polvo. Quizás desaparezcan sin dejar rastro. Pero gracias a esta exploración, sus historias quedan grabadas. Sus voces oxidadas se escuchan una vez más, cruzando las barreras del tiempo. Si sientes que estos gigantes dormidos merecen ser recordados, suscríbete, comparte este video y deja tu like. Porque solo así, juntos, podemos seguir rescatando fragmentos del pasado que el mundo decidió enterrar, pero que nosotros no estamos dispuestos a olvidar. Nos vemos muy pronto, en la próxima puerta olvidada que abramos juntos.